Para las personas que no han estado en esta serie de estudios, lo pueden ver en el canal de YouTube. Se llama Palabra Fiel MX. Y ahí está una serie de estudios de Lucas. Hemos estado estudiando Lucas, desde Lucas 1.1 hasta, vamos en el capítulo 22, 23. Y hemos estado estudiando por 78 semanas. O sea, son bastantes, pues. Gracias a Dios por su fidelidad, por su amor, por su cuidado. Gracias a Dios porque Él provee a las personas para que enseñen, ¿verdad? Gracias a Dios. Por todos los hermanos que hemos tenido oportunidad de participar. Y bueno, ahí está un tema, yo creo que hemos aprendido bastante, ¿verdad? En Lucas. Y el plan era encontrar a Jesucristo en medio de Lucas. Ese era el plan inicial, ¿no? El de despegue ahí con el panda, que unos no veíamos, otros se veían. Y bueno, dentro del estudio de Lucas hay un par de aguas. Si quieren ver en Lucas 9:51, Mateo, Marcos, Lucas. Entonces, el libro de Lucas, digamos que va ascendiendo hasta Lucas 9:51 y luego empieza, pues no a descender, sino a tomar el rumbo el del libro, ¿verdad? Dice en Lucas 9:51, dice, si quieren ponerle ahí una marquita en sus Biblias, dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Sí? Antes de eso, antes de que Jesús afirmara, antes de que se cumpliera el tiempo en que él había de ser recibido arriba, vimos que, bueno, vino Jesús, ahí narra de su nacimiento, cuando Juan Bautista, luego el nacimiento de Jesús, y luego narra el inicio de su ministerio y cómo va creciendo y cómo se va manifestando a la gente, primero, bueno, a los discípulos, ¿verdad? Y establece un equipo de apóstoles y luego muestra su poder sobre la creación, su poder sobre la naturaleza, sobre la vida, sobre el mundo espiritual. Y la gente lo va conociendo y es el que hace milagros y sana, ¿verdad? Y la gente pues lo va conociendo, se va dando a conocer, ¿verdad? Pero hay un momento donde dice, ok, tiempo, se ha cumplido el tiempo. Ahora sí dice que afirma su rostro y empieza a ir a Jerusalén y empieza a hablar de cosas, por ejemplo, ahí en el 9:23. Imagínense, el Señor Jesucristo, antes de que afirme su rostro para ir a Jerusalén, dice en el 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sí? Nosotros ya sabemos porque hemos leído los evangelios, ¿verdad? Sabemos qué sucedió. Pero si alguien, el maestro, el rabí, le dice, si alguien quiere seguir en pos de mí, tome su cruz, ¿verdad? ¿Cuál cruz? ¿De qué se trata, pues? ¿Sí? Y hemos aprendido que también les decía a los discípulos una y otra vez, les decía, va a llegar el momento donde voy a padecer y voy a ser azotado y tengo que morir, y ellos así, o sea, como, pues, ¿de qué está hablando? O sea, ¿no? O no, que no suceda eso, Señor, ¿no? O sea, cosas quizá no eran entendibles para la gente que estaba con él, porque no tenían el Nuevo Testamento. No lo tenían, pues. No tenían el Espíritu ¿Sí? Santo. ¿Dónde? No tenían el Espíritu Santo. Tampoco tenían el Espíritu Santo, pero no tenían, o sea, comparado con nosotros que tenemos el Espíritu Santo y tenemos la información, pues sabemos que fue a la cruz y que padeció y bueno, que murió, ¿verdad? Fue sepultado, resucitó y subió al cielo, ya lo sabemos, gracias a Dios. Pero bueno, entonces llegamos a este momento de la cruz.
Y veíamos la semana pasada, y ahí está la predicación de la semana pasada, muy buena, está ahí en el canal de YouTube, donde nos habla de la obra maestra, nos comentaba Rafa, ¿verdad? De la obra maestra de Dios, que no es la creación, con lo maravilloso que tiene la creación, desde lo increíble que en 7 días hizo lo visible, ¿verdad? Y no sé en cuánto, bueno, sin tiempo hizo lo invisible antes, y luego en 7 días hace el mundo visible, ¿verdad? Casi como lo conocemos. Y eso sería para standing ovation, ¿no? O sea, para pararse, poner, o sea, aclamar al Dios creador, pues, y muchas veces lo aclamamos porque es maravilloso, pues, como forma un bebé, ¿no? Ahorita leíamos en el Salmo 139, como la delicadeza, la inteligencia, el amor que muestra al crear algo, pues, ¿no? Y uno podría decir, oye, las montañas, sí, el mejor artista, ¿no? La emoción para crear todo lo que hay, los animales que aún ni conocemos, ¿no? Lo que está en la profundidad del agua, ¿no? Ahorita el hombre trata de investigar, hay una misión ahorita a Marte, ¿no? De SpaceX, creo, o no sé si sea de la NASA, pero están tratando de ir a Marte, y en la profundidad del mar, que está aquí a 15, 20 kilómetros, no llegamos, ¿no? O sea, es complicado, pues. Cosas maravillosas que Dios ha creado, y que uno podría decir, pues, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace para, como allá Luchana, que está estudiando medicina, ¿no? De los organismos, toda la sincronía del cuerpo para necesitar alimentos y entrar a un lugar donde a ver si no digo alguna tontería, ¿verdad? Pero, los doctores, ¿verdad? Pero cómo se desenvuelven todas las nutrientes, las enzimas, y van a un lado al otro, y hace que funcionemos, pues. ¿A quién se le ocurre eso? ¿No? Es maravilloso lo que Dios ha hecho en la creación, y para nosotros nos declaramos incompetentes ante eso, y sin embargo no es la obra maestra de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es la obra maestra de Dios? La cruz, ¿no? La cruz, esa es la obra, ¿cómo decía Rafa? Opus prima. ¿Sí? No me acuerdo cómo decía, pero lo máximo, no opus magnánimo, no sé qué. Pues, pero es lo máximo la cruz. ¿Por qué? Porque el plan de Dios no inició con el mundo visible, sino que hay la creación del mundo. Es más, cuando Dios estaba, Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hubo una etapa de planeación de lo que iba a hacer. Y en esa etapa de planeación del mundo visible, sabía que iba a crear al hombre, que iba a hacer algo hermoso, algo que iba a crear para su propio deleite y para la alabanza de su gloria. Pero sabía que no era perfecto, pues. Y ese Dios, antes de crear el mundo visible, sabía que el hombre iba a fallar. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, hace el plan eterno de la redención del hombre, que se va a cumplir cuando Él se fuera a ser hombre, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y fuera a la cruz y dijera, consumado es. Y ahí nos diera vida eterna a todos los que hemos creído en eso. Esa es la obra maravillosa. Entonces, estamos ahorita viendo la cruz, la obra maravillosa de Dios, y decíamos, para nuestros hermanos que están también viniendo por primera vez o visitando, que en la vida del hombre, de todos nosotros, la salvación podemos verla como un instante, ¿sí? En el momento en que estamos en medio de una necesidad o algo, y Dios
se manifiesta de cierta forma a nosotros o tenemos necesidad de Él alguien nos predica el Evangelio o agarramos una lectura, o sea, algo pues, y reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, en ese momento pasamos de muerte a vida, muerte espiritual a vida espiritual, ¿verdad? Y somos salvos, ¿sí? Y entonces empieza otra etapa de la vida, que es de madurez, ¿verdad? De ir creciendo, ¿sí? Cuando nacemos en ese momento en que nacemos, que somos salvos, que somos hechos hijos de Dios, no por carne ni sangre ni voluntad de varón, sino por Dios. En ese momento no solamente, bueno, suceden un montón de cosas, ¿verdad? Somos sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra a morar en nosotros, nos vuelve coherederos, nos somos adoptados como hijos de Dios, ¿sí? Somos aceptos así como somos, pues, tal como somos, así nos acepta Dios. Y en ese momento que nacemos de nuevo, somos bebés espirituales, ¿sí? Y ahorita Luna, imagínense que Araceli y Joshua ya ven cómo son, ¿verdad? Que decían, bueno, Luna, has nacido aquí a la casa, ¿no? ¿Y ahora qué vas a hacer? Te toca hacer el desayuno 3 veces a la semana, ¿no? Porque tiene que ir a trabajar papá, están ocupados, ¿sí? Entonces ya te trajimos aquí a la tierra, échale ganas. O ahora qué vas a hacer tú para nosotros, ¿no? No es así, pues, no es así, ¿sí? Es una bebé y requiere crecimiento y aprendizaje, tomar su leche, su lechita, ir creciendo, ir madurando, y ya como a los 6 años ya aprende le van a empezar a enseñar a cocinar y a hacer su cama, ¿no? Y entonces ya va a poder participar de acciones, ¿no? Porque esa es una duda que tenemos, ok, yo ya conocí a Jesucristo como mi Salvador, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Ahora, ¿qué hago para... ¿Y qué es lo que enseñamos en la iglesia universal, en la iglesia, en todas las iglesias, pues? Bueno, ya naciste, ya Cristo murió por ti, ahora ¿qué vas a hacer tú por Él? Es el mismo caso, pues no podemos hacer nada porque somos bebés espirituales, requiere un crecimiento, la lechita, ¿verdad? Ir formando, ir leyendo, conociendo a Dios, y en un momento dado Dios nos va a mostrar cómo hacerlo, pero sí lo vamos a hacer, pues, ¿verdad? No. Bueno, el deseo es que no nos convirtamos en ninis espirituales, ¿verdad? También. Pero bueno, entonces estamos en el asunto de la cruz, y en general, hay una ceguera en cuanto a qué es la cruz. O sea, sabemos que ahí está, ya lo leímos, ¿verdad? Pero si nos ponemos en el papel de los discípulos, sin el Espíritu Santo y sin la información, y que el Señor decía, es necesario que tomen su cruz, pues ok, pues que sigue, ¿no? ¿Qué es eso, pues? Eso mismo sucede hoy en día, ¿sí? La iglesia no conoce la cruz. Así conocemos la cruz, es una cruz, ¿no? Es un signo de más grandote, pues, ¿sí? Pero lo que implica, pues, ¿qué fue lo que sucedió ahí? ¿Sí? Sabemos que todos los cristianos saben y sabemos que el Señor Jesús fue a la cruz y ahí padeció,
derramó toda su sangre, murió y de la cruz fue bajado y fue sepultado y resucitó el primer día de la semana, ¿verdad? Pero en general vamos a ver que ahí en 2 Corintios 3, 13 al 15, si alguien tiene ahí ese versículo y lo quiere compartir con todos, por favor, con toda confianza. 2 Corintios 3. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello. ¿Sí está? Sí. Sí, está bien. De aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Vamos a orar. Señor, gracias por hoy. Gracias por tu palabra. Padre, te pedimos por este tiempo delante de ti, Señor. Aquí venimos, Padre, a congregarnos, a tratar de conocerte, a pasar tiempo contigo, Señor, con los hermanos también, con todos este grupo de santos, Señor, que tú has escogido y que has apartado, Padre, para ti. Gracias, Señor. Te pedimos, Padre, que abras nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, y nuestros corazones. Y que podamos salir hoy edificados, conociéndote más y bueno, que te conozcamos más, Padre. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, no como Moisés, que ponía el velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó para que hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, ¿sí? Para los judíos, en el tiempo del Señor, el mensaje que traía Jesús estaba escondido y en tinieblas, o sea, no era algo comprensible. Leían a los profetas, pero no entendían, ¿sí? O sea, estaban los profetas, estaba Moisés y los profetas, pero lo que decían ellos lo veían en otra dimensión, otra perspectiva. ¿Sí? El libro de Isaías tampoco tenía sentido, eran profecías, pero bueno, hablaban del Mesías, pero había venido el Señor Jesucristo, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, o sea, pasó desapercibido, ¿verdad? Lo que decía David acerca de él, tampoco lo podían entender, no era algo incomprensible, pues. El velo en los corazones y mente de los israelitas solamente es quitado cuando se convierten a Cristo, ¿sí? El velo de los israelitas es quitado cuando se convierten a Cristo. Hay muchos israelitas que reconocen al Mesías, ¿verdad? Y entonces el velo es quitado. Pasa igual que como nosotros. Si recuerdan, de aquí, bueno, Luna es segunda generación, también los hijos de Julio. ¿Quién más es segunda generación de creyentes? ¿O quiénes son? ¿Todos somos convertidos casi? ¿Sí? Vale, con mi papá, que más o menos al mismo tiempo. Casi todos somos convertidos, ¿sí? Gracias a Dios. Gracias a Dios, la verdad. ¿Sí? Si recordamos el tiempo antes de haber creído, ¿sí? Si una persona no ha puesto la fe que es dada por Dios
en que Jesucristo es el Mesías, en que Cristo murió por él, para quitarlo del dominio de Satanás, del mundo, de lo que es la operación del mundo, con todo lo que hay, y lo ha rescatado y lo ha puesto en lugares celestiales. Entonces, si esa persona no ha nacido de nuevo, pues no tiene el velo todavía. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Y el velo es quitado cuando reconocemos la obra de Dios en la cruz. Entonces es quitado y entendemos, y todo es claridad, y ahora entendemos, y ahora Dios nos da el Espíritu Santo, aquí dice, ¿sí? El Espíritu Santo empieza a morar en nosotros, y ahora podemos, que es algo espiritual, ¿verdad? Cristo mora ahora en nosotros, pues estamos bautizados también en Cristo, dice la Escritura, y ahora podemos entender la Biblia. ¿Alguien trató de leer la Biblia de los que estamos aquí? Antes de haber nacido de nuevo, ¿qué pensaban? ¿Qué decíamos? Chino básico. No sé. Chino básico. Chino básico. Yo tengo mis diplomas estudié en el Instituto Bíblico Católico. ¿Y No qué, entendí nada. doctor? Estaba en un negocio multinivel, ahí cuando yo uno fui acá, y un conferencista nos dijo que era bueno que leyéramos libros de superación personal, pero que lo primero que debería tener en una biblioteca era una Biblia. Fuimos al centro, y inclusive él recomendó que comenzamos a leer el Evangelio de San Mateo. Y yo, obediente, empecé por ahí, pero precisamente era chino básico. Chino básico. Llegó un momento en que estaba leyendo también un libro de Martino, que se llama El Don de la Estrella. Al final tiene un resumen que se llama Credenda, que dice que hay dos tesoros que debemos de cuidar todos los seres humanos: es la familia y tu tiempo. ¿Por qué? Porque los dos se te van acabando. Pero ya casi al final dice, el que se enseña a sí mismo tiene por necio, o sea, es un necio que enseña a sí mismo. En ese momento fue cuando yo comencé a buscar una iglesia. Y inclusive a mí nadie me predicó el Evangelio. Yo lo recibí por televisión. Sí. Entonces, cuando lo hice, pues o sea, leía y iba de nuevo al Antiguo Testamento, y pues no entendía nada. Y claro, que en cuanto recibí a Cristo, empecé a entender todo lo que había leído. Pero yo ya había leído la Biblia completa, sin haber recibido al Señor. Sí. Hay diferentes formas. Aquí habemos testigos. Cuando dice el Señor aquí en la Escritura de que haya dos testigos, pues si habemos 1, 2, 3, 4, 5, 30 testigos, pues de que algo sucede. Algo sucede. Recibe uno, cree en el Evangelio, en que Cristo murió por nosotros en sustitución. O sea, que nosotros somos los que estábamos condenados, que merecíamos la condenación eterna, y que Él es nuestro abogado y que pagó con su sangre para que ya que dejemos este cuerpo, en la eternidad estemos morando, unidos, vida, unión con Él por la eternidad. Y entonces recibimos el Espíritu Santo, luz, y empieza uno a leer, y empieza a leer y a entender, y empieza a leer decía un amigo antes que les quería comentar, que me decía, un amigo del karate me decía, senpai, es que agarré el libro de Hechos y haga de cuenta que estaba leyendo en orangután, o sea, no le entendía nada. Después, ese mismo hermano que amo, no, pues está leyendo y muy padre. Bueno, En cavernícola, él decía en orangután, pero bueno, algo pasa que cuando recibimos al Espíritu Santo podemos entender, discernir la palabra, ¿verdad? Porque, de cierto Cayo, las cosas espirituales se disciernen de manera espiritual, ¿verdad? Alguien que está muerto es separación. Alguien que está separado de Dios no puede entender, ¿sí? Tiene el velo, el velo, pero cuando Dios en su tiempo le llama, va a quitar el velo, y esa persona va a entender y va a ser parte de la familia de Dios.
y cuando dentro de muchos años va a estar su alma en la presencia de Dios y después vamos a venir a reinar con Dios y todo lo que después vamos a estudiar, ¿verdad? Ok. Igual, de la misma manera que las personas que tienen el velo, parece que hay un velo que ciega la mente de los creyentes para que no vean las verdades más profundas de Dios. Ok. Nace una persona, es un bebé espiritual, no sé a qué edad tomamos conciencia, doctores, no está bien ahí, pero ¿a qué edad empieza el hombre a tomar conciencia? Yo me acuerdo, creo que de los 4 años para adelante, ¿verdad? No sé si hay gente que se acuerda de cuando tenían 1 año y medio, 2, o sea, y hay gente que los papás dicen, no, sí, es que sí pasó, ¿y cómo te acuerdas? Y eso, pero generalmente nos acordamos de los 4 años en adelante, ¿no? ¿De los 2? ¿El doctor Rito se acuerda del de los 2? Sí, hay personas que... Mi papá tenía la mala costumbre en el rancho, pues no, cuál estufa, cuál nada, de levantarse en la madrugada a que le hiciera de comer. Mi mamá le dejaba un leño, pero gigante, ¿no? Para que hubiera brasas, y yo pues, lo veía arriba, me despertaba, y me acuerdo que yo también quería comer, y el enano que de pronto me dormía y las tortillas calentadas, siempre me recuerdo que me clavaban en el cuerpo, pues dormían en el piso. ¿Sí? ¿Cuál cama? Cuando mucho cama esa de pensar, pero a mi papá le gustaba mucho la cuestión del piso, en tierra, pues, y sí, me acuerdo que realmente se me encajaban las tortillas y eso me despertaba. Y eso tenía menos de 2 años. Sí, tenemos un bebé que fuimos a conocer a un bebé, un nieto que tiene 3 meses, ¿no? Hermoso. Y se parece, lo veo y digo, ay, pero bueno, nos estábamos comunicando, o sea, yo estaba realmente emocionado, pues, por su emoción, y me trata de decir cosas, y yo también, y le entiendo, pues, y estábamos hablando en lenguas, porque de 3 meses todavía, o sea, tiene un hermanito mayor que tiene 1 año y medio, más o menos, y él ya dice sílabas y cosas muy simpáticas y nos da mucha risa porque todavía no habla, pero el hermanito tiene 3 meses, entonces saca la lengua y trata como que quiere hablar, pues, y se ríe y todo, no sé qué gesticulaciones hagan los bebés, pues, pero así fue. O sea, todavía no, está bebé y no puede, pues. Nosotros los creyentes, ok, hay verdades espirituales. El libro de Romanos, muestra toda la vida del creyente, todo el evangelio completo, ¿sí? De Romanos 1 al 5, que estamos separados de Dios y que es por fe y por gracia la salvación, que hay una salvación. O sea, estar separado, estar muerto espiritualmente, ¿verdad? Por la necedad del hombre de hacer a un lado a Dios, y que eso lo traemos heredado desde el Génesis 3, ¿sí? Desde que el hombre rechazó a Dios, no le hizo caso a Dios y le hace caso a la serpiente, ¿verdad? Y hemos aprendido que el pecado del hombre no es la desobediencia, sino la incredulidad, ¿verdad? Y la incredulidad se cura con credulidad, si es que se fuera a curar, ¿verdad? Pero a lo que voy es que para las personas que hemos nacido de nuevo, nacemos en ese momento, pasamos a ser parte de la familia de Dios y viene un crecimiento, que es el que narra Romanos 6 al 8. Un crecimiento de verdades que sucedieron justamente en la cruz, y ahorita lo vamos a ver. Bueno, la próxima semana probablemente veamos, ¿verdad? Pero el punto es que no todo es, o sea, la salvación es el instante en el que reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, y ahí pasamos de muerte a vida, de estar separados de Dios a estar unidos, ¿verdad? De muerte, separación, a vida, unión,
y se cumple la oración de Juan 17 que hemos repetido, donde el Señor le pide, está en un momento de comunión con el Padre y le pide que nosotros seamos uno con Él, así como Él es con el Padre, que seamos, dice así, tú y yo, así como tú me has glorificado, yo te glorifico, y ellos también te glorifican al momento en que creen y pasan de muerte a vida, ¿verdad? Que seamos uno y vivamos la eternidad, y así va a pasar. ¿Sí? Si ya pusimos nuestra esperanza en Jesucristo, este cuerpo se va a deshacer, si es que no viene antes el Señor y nos vamos como Enoc y como Elías, ¿verdad? En vida. Pero si no, pues a lo mejor no nos toca ver, pero vamos a fallecer de alguna forma, al rato, mañana, pasado, en un mes, 3 meses, cuando sea. Pero el alma es lo que va a permanecer con el Señor, unida al Señor por la eternidad, ¿verdad? Las personas que hayan puesto su esperanza en Jesucristo como su Salvador, ¿sí? Pero la cosa no queda así, porque la duda del cristiano es justamente esa: ok, ya soy salvo, ahora ¿cómo vivo? ¿Cómo le hago para vivir todos los días? Porque tengo que ir a trabajar, tengo que hacer de comer, tengo que pagar las cuentas, tengo que pagar colegiaturas, o tengo que pagar la natación, ¿no? Vienen un montón de cosas diarias, de problemas en este mundo caído, ¿verdad? Bajo el dominio de Satanás. Y entonces, ¿cómo le hacemos para vivir, para andar aquí en la tierra, ¿no? Y ahí es donde entra la cruz. Y ahí es donde entra la Romanos 6 al 8, que habla de cosas que ya sucedieron, ¿sí? También en la iglesia cristiana, que en general dicen, es que el Señor está trabajando, sigue trabajando en, ¿cómo dicen? Es la lucha del Señor, o no sé, hay frases que... La obra que el Señor empezó la perfeccionará. Ah, sí, pues sí, eso viene del Señor, sin duda. Sí, pero sí, hay enseñanzas, Sarita, que me ha tocado escuchar, donde dicen que el Señor todavía está luchando por nosotros y que hay que echarle ganas y que nosotros hacemos nuestra parte de luchar y todo eso, pues. Cuando realmente ahí está la cruz, ¿sí? Que es la obra de Dios para salvarnos y para dar unidad eterna, pero no solamente es eso. Vamos rápidamente ahí a... bueno, dice aquí en el apunte, por seguro nosotros los creyentes nacidos de nuevo despertamos a un amanecer hermoso cuando conocimos a Cristo, aunque muy pocos de nosotros llegamos a ver la total gloria del mediodía cuando el sol está en su esplendor. La razón es que en la mayoría de los casos, la mayoría de los creyentes no se ha quitado el velo de la gloria de la cruz de Cristo. O sea, no entendemos bien todo lo que sucedió en la cruz. Porque no solamente lo que le sucedió a Cristo, no solamente le sucedió a Él, sino que también nos sucedió a nosotros. ¿Sí? Vamos a Romanos 6. Ok, antes de leer ahí en Romanos 6, el hombre natural, ¿verdad?, tiene el espíritu muerto. El espíritu del hombre está muerto. Entonces, ¿qué vida leemos aquí con Pablo en Romanos 6, 7 y 8, especialmente el 8? La vida del espíritu y de la vida de la carne. Si una persona que tiene el espíritu muerto agarra Romanos 8 y dice, y lee sobre la vida del espíritu y la carne, obviamente si esa persona está muerta, pues no va a entender nada, ¿sí? Porque no ha nacido de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo no le va a hacer sentido, pues.
Para el creyente, si no conoce estas verdades de Romanos 6, 7 y 8, su vida diaria va a ser bien complicada, pues. Dice ahí en Romanos 6, 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Sí? Es muy importante entender esto, dice, sabiendo, esa palabra saber, es tomar en cuenta, como en término contable, como cargo abono, como tener en cuenta, contabilizarlo, bueno, contabilícenlo, o sea, sepan esto, que el viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Qué significa esto? ¿Que va a ser crucificado? Que ya sucedió, ¿sí? Ya sucedió, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Cuál es el cuerpo del pecado? ¿Mande? El cuerpo del pecado es este cuerpecito, ¿sí? El viejo hombre, ¿quién es el viejo hombre? Antes de Cristo, ¿sí? Antes de Cristo, ¿sí? Ese es nuestro viejo hombre, ¿sí? Ese ya fue crucificado, ¿sí? Nosotros no fuimos crucificados, pero el viejo hombre, que es nuestra posición adámica, o sea, lo que adquirimos por haber nacido de la familia de Adán, ¿sí? Ya fue crucificada, ¿sí? Ya quedó ahí, ¿sí? ¿Para qué? Para que este cuerpo de pecado que produce pecado sea inhabilitado, ¿sí? Esa palabra destruido es inhabilitado, amarrado, que sea inhabilitado, para que ya no sirvamos más al pecado, ¿sí? Porque, versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, ¿sí? Ha sido liberado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Versículo 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Voy a leer hasta el 14, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa es la gracia. Ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo los mandamientos, sino estamos bajo la gracia. ¿Qué es la gracia? Definición es un regalo inmerecido, ¿verdad? ¿Cómo se llevó a cabo la gracia? Bueno, está un hermano, nace separado de Dios, con su naturaleza adámica. Dios lo llama en un momento dado, lo saca de su posición en Adán. ¿Sí? ¿Qué digo posición en Adán? Sí. ¿Sí? 30 segundos. No, denme un minuto. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, los hizo con libertad para escoger, y los hizo a su imagen y semejanza. Si acompáñame a Génesis 5. Uno. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo.
varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. ¿Sí? El día en que Dios hizo al hombre, los hizo a semejanza de Dios. ¿Sí? Y luego dice el versículo 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Entonces, ese descendiente de Adán, igual que nosotros, somos hechos a la imagen y semejanza de Adán. ¿Sí? Diferente a Adán y Eva, que fueron hechos dentro del huerto del Edén a la imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál es la diferencia? El pecado. La naturaleza del pecado. Y así nacemos todos. Ese es el viejo hombre, lo que nos traemos en Adán. Si vamos a 1 Corintios 45, 1 Corintios 15, perdón. Ya con eso vamos a terminar. Versículo 45 al 49. 1 Corintios 15, del 15 al 49, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Sí? Entonces, nacemos al mundo, bebés, todo, ahí ¿quién le va a enseñar a alguno a estar gritando y llorando y diciendo mío y no, solita, ¿verdad? Porque ya lo trae en su naturaleza. ¿Sí? Y lo que Dios hace es rescatarnos de ahí y ponernos en Cristo, en Cristo. Nos coloca posicionalmente en Cristo. ¿Sí? Alrededor de 150 veces dice en el Nuevo Testamento en Cristo. ¿Sí? Y entonces cuando el Señor va a la cruz, vamos ahí en posición en sus lomos, en Él, en su ADN, de alguna forma vamos y vamos a la cruz. Y cuando Él muere, nosotros morimos también, nuestro viejo hombre es crucificado. Y ya no dependemos, ya no tenemos necesidad de pecar, ya no es nuestro Señor Satanás. Ahora nuestro Señor es Dios. ¿Sí? Somos sacados, liberados de ese mundo y tenemos libertad. Y somos puestos en Cristo y cuando Él es sepultado, nosotros somos sepultados juntamente con Él. Dice en el 6.5 de Romanos, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, cuando Él murió, nosotros también, nuestro viejo hombre murió ahí con Él, fue algo que se dio por gracia, ¿verdad? Cuando resucitamos juntamente con Él, y cuando subió al cielo, estamos sentados a la derecha del Padre en Cristo, en Él. ¿Sí? Y esa es la forma de vivir la vida cristiana, y es lo que vamos a continuar viendo la próxima semana. ¿Alguna pregunta? Vamos a terminar. Vamos a ver.